Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Decoración Interior Podcast. En esta ocasión vamos a presentar un capítulo que yo creo que os va a llamar la atención. Hablamos del diseño sensorial y es que también a veces se puede diseñar y decorar con los 5 sentidos: oído, gusto, tacto, vista. Trataremos estos temas muy interesantes con ejemplos prácticos y con algún que otra anécdota. Así que seguid con nosotros en los próximos minutos en los que os vamos a ofrecer un capítulo diferente, porque cuidar los detalles no solamente es hacer un espacio bonito, sino también tratarlo como tal. Así que sin más dilación, arrancamos con este capítulo de Decoración Interior Podcast. 12 más 1 tendencias que marcarán 2025. Transforma tu hogar con estilo. Suscríbete a Decoración Interior. Las estadísticas nos dicen que un gran porcentaje de usuarios que nos veis cada semana sois nuevos. Por eso os quiero pedir, por favor, que nos sigáis, que le deis a la campanita, al me gusta dentro de nuestros vídeos para que podamos seguir aumentando los seguidores, que estamos ya a puntito de llegar a los 1000. Me hace muchísima ilusión porque además vamos a poder entrar en una nueva fase del podcast y os animo a que lo hagáis. Todos los que no nos seguís, si os gusta nuestro contenido, eso es súper importante, dale a la campanita, esta que te voy a poner aquí, y síguenos. Empezamos el capítulo de hoy diciendo qué es la decoración sensorial. Te preguntarás qué es lo que es. Bueno, lo primero, es muy simple, no se trata solo de lo que ves, es cómo se siente una alfombra, por ejemplo, bajo tus pies, o el aroma que te da la bienvenida al entrar. Es diseño que estimula la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto. Todo junto creando ambientes vivos. Hogares que no solo decoran, sino que te conectan. ¿Por qué está en auge en 2025? Porque buscamos más de nuestros espacios, no solo un salón para fotos bonitas. Queremos sentirnos bien, queremos sentirnos relajados y en armonía. Hay estudios que además lo demuestran. Un espacio con sonidos suaves, como el agua, por ejemplo, puede bajar el estrés un 20%. Y un aroma agradable te levanta el ánimo al momento. Así que os voy a contar un tema personal. Puse una fuente pequeñita hace poco en mi salón y el sonido sutil del agua fue una pasada, me relajó al momento, así que os lo reconozco. Y además funciona, de verdad. Hoy os voy a enseñar cómo tratarlo en vuestra casa. Ahora vamos a ver unas ideas prácticas para que empecéis, por ejemplo, trabajando el tema de la vista, que es el sentido más evidente. No es solo color o muebles, piensa en la luz, lámparas cálidas, regulables o un cuadro que atrape la mirada. Por ejemplo, en el pasillo de mi casa tengo uno de Yonotazu, colorista, vibrante, no pasa desapercibido. Cada vez que paso me paro a disfrutarlo. Sí, esto es arte. Nos evoca, nos conecta. Un cuadro bien puesto o una escultura hace que sientas esa estancia de otra forma. Segundo, el tacto. Aquí van las texturas. Una manta de lana gruesa, por ejemplo, muy gosha, una mesa de madera rugosa al tocarla, o cojines de terciopelo que piden caricias. Mezclar texturas en cada espacio es interesante. Suave, áspero, fresco, crea contraste. El olfato, por ejemplo, esto lo cambia absolutamente todo. Velas con aromas de temporada, ahora algo cítrico o un difusor con lavanda para, por ejemplo, desconectar un poco del día a día. Probad plantas aromáticas, también muy interesante. Yo tengo, por ejemplo, una albahaca en la cocina, huele increíble y la uso además para cocinar, así que es súper práctico y además oloroso. El oído, el siguiente nivel. Mi fuente de agua es un ejemplo, pura calma. O una playlist ambiental, que se escuchen las olas, el bosque. Incluso los materiales hablan. Una cerámica con ondas en un baño que te recuerda al mar. Añades un altavoz que suene a olas y tienes magia. Quinto, el gusto. Sí, también el gusto entra. Un rincón, por ejemplo, para té o para café. O un mini huerto con menta, tomillo. Imaginar. Llegas a casa, tomas una hoja de menta fresca, la infusionas. Esto es vivir tu espacio, sin lugar a dudas. No os abruméis. 2 o 3 sentidos por estancia y a jugar.
Un ejemplo claro del olfato es cuando entramos, por ejemplo, en un centro de tratamiento de belleza o cualquier centro, cualquier negocio o una tienda. Entramos y tenemos ese aroma que realmente es característico del lugar. O trata de relajarnos porque vamos a buscar algún producto de belleza en el que vayamos a cuidarnos, o que nos estimula un olor fuerte, arábico, denso, cuando entramos, por ejemplo, a una tienda de ropa. Todos los olores nos asocian de determinadas cosas y ya cada marca, cada empresa puede trabajar en ese mundo para unificar los sentidos a la hora de hacer más sensorial la visita a su negocio. En la decoración es lo mismo. Tú preparas tu casa, la diseñas de tal manera que cuando entres disfrutes no solamente de lo que la vista te dice, sino también de desarrollar los demás sentidos que puede hacer y puede completar esa estancia, esa vivienda en algo muchísimo más sensorial. Y esto es el futuro, no solo ya en 2025, sino lo que vendrá, el diseño y la decoración sensorial. Así que tenerla muy en cuenta, apuntároslo bien, pensar, reflexionar qué aromas, qué colores, qué tactos, qué texturas son las que más os gustan y plantearos la opción de poder crear un espacio que sea sensorial, llamémosle así, ¿no? Un espacio en el que disfrutemos de mucho más que la vista y muchas veces el tacto de los textiles de sofás, de camas o de butacas. Trabajarlo, darle una vuelta y me decís qué os parece. El sentido de la vista lo tenemos quizás más entrenado, más desarrollado y estamos acostumbrados a que nos entre por los ojos pues cuando entramos en una vivienda, ¿no? Cuidamos los detalles, la decoración, nos fijamos en ese sofá tan bonito, en esa decoración, en esas, por ejemplo, textiles de los sofás o en los propios elementos, ¿no? Estanterías, la pintura o algún elemento. Pero, por ejemplo, en el mundo del arte, al fijarte, al entrar, al ver un cuadro que te evoca, que te dice algo, ya estás entrando en contacto con nueva dimensión, que te hace que tengas una conexión con esa obra de arte. Eso es lo importante. Hay que tener esas conexiones para que, tengas esa entrada de color a los estímulos que recibes cuando entras a ese espacio. Continuamos y lo hacemos hablando de un ejemplo claro y también errores que tienes que evitar. Os voy a poner un ejemplo brutal. Imaginar un baño de cortesía, un aseo de cortesía. En la ducha, cerámica con ondas, que parece el mar, ¿no? Añades un jabón con olor a sal marina, un difusor con brisa oceánica y un altavoz pequeñito que detecta cuando entras y suena el rumor de las olas. ¿Os lo imagináis? Otro nivel, ¿eh? Entras y es una experiencia total. Eso es decoración sensorial. Materiales y detalles que se hablan entre sí, que se comunican. Pero ojo con los errores. Primero, exceso de estímulos. No hay que pasarte, el aroma puede ser fuerte, la música muy alta o las luces demasiado intensas. Eso no es un hogar, es un caos. Así que buscad el equilibrio. Segundo, falta de armonía. Vainilla y pino juntos no pegan, por ejemplo. Cada sentido debe fluir con los otros. Tercero, descuidar el mantenimiento. Un difusor sucio no huele. Una planta seca no inspira. O agua estancada, adiós relax. Así que revisad semanalmente 5 minutos y listo. Esto será muy importante. ¿Qué os parece este ejemplo? Es un ejemplo sensorial al que podemos, por ejemplo, añadirle el poner un poquito de arena del mar en un pequeño plato que simplemente esté ahí a modo de decoración, pero que la persona que vaya a lavarse las manos, por ejemplo, pues le dé por un poco tocar esa sensación de la arena del mar, ¿no? Imaginarlo acompañando del espacio físico con las ondas del baño en la zona decorativa de la ducha, esos sonidos del mar relajantes o incluso ese jabón de manos que le haga sentirse prácticamente en el mar. Es una experiencia muy interesante, pero no nos quedamos ahí, continuamos. Voy a daros un ejemplo muy práctico para que me entendáis mejor cuando os hablo de que todo tiene que ir un poco acorde al ambiente en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, y aquí tengo el mando, ponernos una luz fría, como esta que me veis ahora mismo, que una luz blanca, como esta blanca y nítida, que una luz cálida, como esta que me da más calidez. No es lo mismo estar hablando así que tener una música, por ejemplo, de fondo y estar hablando de decoración. Igual no es el mejor sonido para que podamos hablar
de un tema de decoración, o igual sí. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es muy interesante cuidar los detalles, todo lo que nos rodea. No es lo mismo que el fondo sea un micrófono que nos encontremos, pues no sé, con un chándal o una ropa del día anterior. Todo está más o menos cuidado dentro de las cosas. No es lo mismo estar hablando y que aparezca, por ejemplo, este salvapantallas, como lo veis aquí en color verde, o que aparezca esta luz tan bonita en el mismo tono. Todo va cuadrado y hay que trabajar porque lo sensorial es muy interesante. Así que nada, cuidar esos detalles que son importantes. La decoración sensorial no solo es un trend, es hacer que tu casa te hable, te calme, te inspire. Con pequeños toques lo conseguís. Os dejo un reto. Esta semana probad una idea de las que os he dado. Un aroma, una textura o un sonido. Y contarme cómo os fue. Quiero saberlo. Escribirme, por ejemplo, por Instagram a indica_ro o en decoracioninteriorpodcast.com, que seguro que encontráis la manera de poneros en contacto conmigo. Quiero verlo todo. Así que gracias por estar aquí. Como siempre, si os gustó compartir este episodio, nos vemos en el próximo. Seguid diseñando con pasión y disfrutando porque lo podéis hacer y vais a notar una diferencia tremenda a la hora de vivir y disfrutar vuestros espacios, vuestro hogar, que al final es vuestra vida. Hasta la próxima. Bueno, y ahora tengo que contaros una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, y es que esta semana estamos en el número 1 de Apple Podcast en la categoría de hogar y jardín. Así que muchísimas gracias a todos los que nos seguís en este podcast de decoración interior, porque sin vosotros esto sería imposible y lo hemos conseguido. Así que número 1, decoración interior podcast. Yo creo de todas maneras que este tema sensorial no es algo que sea tan moderno como para muchos o muchas de vosotros. Yo creo que algo vi de que había cines que ya están empezando a hacerlo, que le llaman también sensoriales, en los que no solamente ya ves las imágenes y el sonido de la película, sino que por unos agujeritos dispensan algún aroma especial que nos hace ver en momentos concretos de una película vivir sensaciones mucho más angustiosas. Lógicamente no te va a llover en el cine mientras estás viendo una película en la que está lloviendo, no, pero nos acercamos a eso, a temas sensoriales, por ejemplo, si vemos una escena en la que se está cocinando un plato buenísimo, pues ese aroma a comida, conseguir que la persona que esté viendo esa película lo esté viviendo. Esto es un ejemplo de trabajar la parte sensorial, solo que nosotros la aplicamos en este caso y en este capítulo al mundo de la decoración y el interiorismo. Así que más o menos para que sepáis hacia dónde va el capítulo de hoy. Bueno, ya que estamos, os voy a enseñar cómo tenéis que escribirnos en la página web de Decoración Interior Podcast para dejarnos una reseñita, que me gusta que me escribáis y nos digáis cosas de lo que opináis en relación a nuestro podcast. Entonces, muy sencillo, nos vamos aquí, fijaros, y os lo voy a enseñar ahora mismo. Os pongo el zoom, nos metemos en la página web, que la tenemos aquí, nos vamos a la zona donde pone libro de reseñas y, sin ir más lejos, lo tenemos aquí muy fácil para poder escribir. Puedes escribirnos aquí abajo donde pone libro de reseñas con tu nombre y tu reseña, o si quieres lo puedes hacer en Google pinchando aquí y ya directamente podrás escribir la reseña que quieras hacer de Decoración Interior Podcast. Así que ahí lo he puesto para que se vea un poco más claro y os agradecería que nos deis cariño. Y así os leeremos en próximos episodios. Si tenéis dudas, hacerlo, utilizarlo, porque lo utilizaremos para seguir contestando a todos nuestros seguidores que nos hagan consultas. Nada, no me enrollo más. Nos vemos la próxima semana. ¿Conoces Decoración Interior Podcast? Tu fuente de inspiración para transformar cada rincón de tu hogar. Desde guías detalladas y consejos prácticos hasta entrevistas con expertos y las últimas tendencias en diseño. Nuestro podcast te ofrece todo lo que necesitas para crear espacios que reflejen tu estilo y confort. Únete a nuestra comunidad y convierte tu casa en el hogar de tus sueños.